Bueno, muy pero muy buenos días. Quiero compartir este mensaje, con lo cual lo estuve preparando, estuve mirando para el tema del IDIVA y es de mucha bendición para mí poder compartir con ustedes este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Bueno, el mensaje como tal de esta mañana lo he titulado y tiene como tesis principal el que Dios anhela que vivamos en integridad. Dios anhela que sus hijos y sus hijas, especialmente esas personas que son salvas, las personas en las cuales han confiado en Dios, tienen a Jesucristo en su corazón, sean completamente íntegras en su vida como tal. Y para eso quiero contarles una historia, porque de integridad se habla mucho, pero de pronto no tenemos la definición como tal. Pero les contaré esta historia para poder identificar un poco de qué se trata esta palabra tan importante. Una pareja en un hotel pide una pizza para comer y cuando llega la pizza en la caja no hay pizza, sino que hay dinero, mucho dinero. Al abrir la caja el señor se asombra, pero la señora dice, bueno, el dinero es nuestro, ya lo tenemos en las manos. El señor se acuerda de su padre, que siempre le enseñó a ser honesto. Así que él le dice, no, mi padre me enseñó a ser honesto, por lo tal, entonces vamos a devolver la caja de la pizza. Eh, la señora está un poco enfadada, ellos toman el auto, van a la pizzería y cuando llegan, el dueño de la pizza le dice que personas como usted ya no existen, que devuelvan ese tipo de dinero, que hagan ese tipo de acciones, ya no existen aquí, en esta ciudad por lo menos. Así que le agradezco mucho, pero esta acción no tiene que terminar así. Usted escuchó el anuncio que puse en el periódico porque es que me afané mucho y alcancé a poner un anuncio rápidamente para ver si usted podía identificar y devolver la pizza y tiene un mes de pizza gratis. El señor le dice, no, no, yo no escuché ningún anuncio, ¿sabe? Y solamente quiero comer la pizza y irme de aquí. Bueno, está bien. Déjeme, yo le hago una pequeña entrevista, lo grabo, así sea un minuto, y lo subimos a TikTok o lo subimos a YouTube para que toda la ciudad conozca esa gran acción que usted hizo. Devolver todo este dinero a la pizzería como tal. Fue un error, ¿sabe? Para guardar mi dinero, yo no lo guardo en la caja, sino que lo guardo en una caja de pizza. Y este es el dinero de toda la semana de trabajo. Mi empleado, por descuido y porque hay muchos pedidos de pizza, confundió esta caja y se la envió a un cliente. Se la envió a usted, pero usted está aquí y devuelve la caja de pizza. Así que por favor déjenme tomarle una nota. El señor lo llama aparte y le dice, mire, me encantaría poder eh, que me entreviste, me encantaría que me pudiera hablar y poder contarle a toda la ciudad lo que hice. Pero no puedo. ¿Por qué no puede? Dice el señor, el dueño de la pizza. ¿Por qué no puede hacerlo? Él le dice, porque la mujer con la cual vengo no es mi esposa. Y aquí entonces identificamos qué significa la palabra integridad. ¿Era honesto la persona porque devolvió el dinero? Sí. Se acordó de un principio de honestidad de su padre. ¿Pero era una persona íntegra? Lo dudo mucho, porque su esposa como tal no estaba ahí, era otra mujer. Así que lo que Dios anhela de nosotros es que podamos no solo devolver la caja de pizza con el dinero, sino que cuando lo hagamos sea nuestra esposa la que esté al lado. Es decir, que haya con nuestras acciones una integridad en nuestra vida. No simplemente buenas acciones, sino integridad como tal. Podemos leer en Oseas capítulo 6, versículo 6. La historia como tal nos enseña la palabra que Dios anhela que vivamos en integridad. Dios anhela que su pueblo, que sus hijos vivan en integridad. Y así lo quiere. En Oseas encontramos un contexto histórico muy complicado. El profeta Oseas es uno de los primeros profetas evangelistas del reino del norte de Israel. Tiene una situación complicada porque su vida misma se convierte en el mensaje que el Señor quiere enviarle a su pueblo. Él quiere enseñarles y quiere decirles que
Dios los tomó a ellos como su pueblo escogido, es decir, se casó con ellos, pero ellos le han dado la espalda y prefieren a otros dioses, prefieren a Baal principalmente en esa época, en ese contexto histórico, que era el dios de la fertilidad, ¿sí? Le dan la espalda y eso no es más ni menos que adulterio espiritual. Así que el Señor le encarga esa difícil tarea a Oseas y le dice, ahora tú vas a proclamar mi mensaje, pero con tu vida como tal. Así que él lo hace, se casa con una prostituta y su vida conyugal se convierte en el mensaje que Dios quiere enseñarle a los israelitas en ese momento. Ustedes me dieron la espalda. Ustedes creen que con holocaustos, con sacrificios, con buenas acciones, supuestamente exteriores, pueden tener como tal una relación conmigo. No, su corazón está muy alejado de mí, es decir, no hay integridad como tal. Así que este es el mensaje en Oseas que el Señor quiere enseñarle a su pueblo como tal. Quiero que hablemos en una pregunta, en un interrogativo que se da en el cual podemos decir, ¿cómo puedo yo vivir en integridad? ¿Cómo logro hacerlo? ¿Sí? Eh, si lo que anhelo es vivir en integridad, si Dios quiere que yo viva en integridad, ahora, ¿cómo lo puedo hacer? El texto que vamos a leer en Oseas 6, capítulo 6, dice así, lo que pido de ustedes es amor. En algunas versiones dice, lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Así que Dios deja muy claro dos puntos específicos en los cuales Él quiere tratar con nosotros y con nuestra vida. Lo primero es amor, misericordia. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Sí? En el idioma original y en algunas traducciones, ese amor se traduce, o esa misericordia, se traduce en la palabra yesed. Y yesed tiene sus raíces en lo que significa un amor constante, un amor genuino, un amor puro. ¿Sí? Y Dios anhela que en nosotros haya un amor genuino y un amor constante hacia Él. De eso también se trata la integridad. Cuando tenemos un amor genuino por Dios, un amor genuino por nuestro Padre, por nuestro Redentor Jesucristo, ahí podemos vivir en integridad. Cuando nuestro amor es falso, cuando nuestro amor es pasajero, cuando nuestro amor no tiene fundamento, es difícil vivir en integridad. No nos mantenemos ahí, sino que podemos variar en ciertas acciones, podemos decir inclusive que Dios es todo para nosotros, pero si ese amor no significa para nosotros una realidad en nuestra vida, nuestra integridad, no podemos ser personas completamente íntegras, que es lo que el Señor, nuestro Dios, anhela, ¿sí? Es decir, estaremos devolviendo la caja de pizza seguramente, haciendo buenas acciones, pero en nuestro corazón habrá muchas cosas. Una de las características principales del pueblo en el cual Oseas estaba predicando eran tres cosas. Una, idolatría principalmente. Segunda, inmoralidad principalmente sexual. Y tercero, es que este pueblo tenía una buena prosperidad económica. Ahora, qué interesante poder identificar esto cuando el pueblo tenía a su Dios, a Jehová, lo tenía como el que lo salvaba de sus enemigos, pero para lo demás no era muy bien recibido. Todo el resto era para Baal. Interesante esto, porque entre más prosperidad económica tenía el pueblo en ese momento, la idolatría y la inmoralidad se multiplicaban. Pero cuando la parte económica bajaba un poco, entonces ahí sí busquemos a Dios. Cuando nuestros enemigos nos atacan, entonces busquemos a Dios. Y no es muy diferente a lo que pasa en nuestra vida. Dios no anhela que sea eso. Dios no anhela que las cosas sean de esa manera. Él quiere integridad de nosotros, que lo miremos solamente a Él, ¿sí? Que no nos basemos en nuestros propios principios, ni siquiera en nuestras propias fuerzas, porque es Él quien nos las da. Así que ese amor verdadero, ese amor constante, ese yesed hacia nuestro Señor, es uno de los pilares importantes para mantenernos en integridad hacia Él, porque es lo que Él anhela, hijos e hijas íntegras con Él. No que seamos unos en la iglesia y otros afuera, unos en el trabajo y otros afuera.
unos en la casa y otros afuera, sino que integridad trata de seamos siempre los mismos, inclusive cuando nadie nos esté viendo. Qué interesante lo que el Señor anhela en nuestras vidas, ser hijos e hijas íntegras por completo. Ahora hay un segundo punto importante que Dios también anhela con nosotros y es cuando habla de que Él quiere conocimiento hacia Él y no holocaustos. Los holocaustos eh, eran esa parte simbólica, esa acción simbólica del pueblo para redimir sus pecados. Sacrificaban y hacían un sacrificio, un holocausto hacia el Señor para redimirse de sus pecados. Ahora, interesante, porque es como devolver la pizza. Es decir, hago algo bien, una acción buena, pero ¿y qué hay de fondo? Pero mi corazón no cambia, pero sigue el mismo. Y el holocausto se repite momento tras momento. No es así como quiere el Señor que seamos nosotros. Y ese conocimiento de Dios, también hay una palabra importante, sí, que se llama Da'at, que traduce un conocimiento íntimo. Y es que cuando tenemos conocimiento íntimo de nuestro Dios, entonces es ahí en donde podemos nosotros identificar lo que significa realmente el Señor para nosotros. Ese conocimiento íntimo, ese buscar íntimamente a Dios, ¿sí? Ese tener esa relación día tras día con el Señor, es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Cuando lo conocemos íntimamente, nosotros somos realmente íntegros. Podemos convertirnos en personas íntegras. No digo que sea fácil, no digo que sea de la noche a la mañana, no digo que sea un caminar relativamente sencillo, pero a medida que primeramente nuestro amor con nuestro Señor sea real y constante, a medida que podamos tener ese conocimiento íntimo de Dios, entonces podemos convertirnos en personas realmente íntegras. Pero surge una pregunta y es, ¿cómo logro un conocimiento íntimo de parte mía hacia Dios? ¿Cómo lo logro? Pues es muy sencillo. Y Dios lo dejó bastante claro y es mediante su palabra. Su palabra Él nos la dejó por esa razón, para que podamos tener ese conocimiento íntimo de Él, para que podamos conocerlo a Él completamente. No simplemente lo que oímos, sino lo que nosotros mismos estudiamos, lo que nosotros mismos leemos, lo que nosotros mismos investigamos. Eso hace que nosotros tengamos un conocimiento íntimo de Dios. Y sabemos que Él está ahí también para revelarnos su palabra a nuestra vida. Hace la diferencia para que seamos hijos e hijas completamente íntegras hacia Él. Así que hay dos principios importantes que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta hoy. Y es cómo podemos ser personas, cómo podemos ser hijos íntegros para nuestro Señor. Porque es lo que Él anhela, es lo que Él quiere, es lo que Él desea, que sus hijos sean íntegros. No más sacrificios, no más holocaustos. No quiere más sacrificios de parte tuya. Quiere que seas íntegro. Podríamos decir, eh, no vale de nada no perdernos culto cada domingo, no perdernos programa en la iglesia todos los años, inclusive diezmar fielmente, si nuestra vida no es íntegra. El Señor va a decir, no quiero más eso, basta de eso, porque es poner todas esas cosas y hacerlo superficialmente. Yo quiero que si vas a hacer esto, si vas a estar los domingos en la iglesia, si vas a diezmar, si vas a ofrendar, lo hagas, pero con tu corazón íntegro conmigo. No simplemente como un sacrificio o como un holocausto, sino que quiero que primero tengas un amor constante hacia mí. Y eso se refleja también en un amor hacia los demás. Cuando amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, es inevitable amar a los demás con nuestro corazón. Ahora, lo segundo es, quiero que tengas conocimiento mío. Así que búscame porque estoy para ti. Búscame porque tienes mi palabra. Porque ahí está mi voz impresa para que me busques y yo te hablaré. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedes hacerlo. Claro que sí. En Oseas 6:6, profeta que le tuvo que hablar a este pueblo tan complicado en este contexto histórico tan difícil, pero lo hizo.
Y lo hizo con una fe y lo hizo con un accionar divino también. Lo hizo porque el Señor le encargó la tarea de que vas a hablar a mi pueblo mediante tu ejemplo. Ahora, nos habla a nosotros en este contexto histórico también y nos dice, quiero que tengas un amor constante hacia mí, quiero que me busques, porque así te convertirás poco a poco en un hombre, en una mujer completamente íntegra. Hay algo importante que quiero resaltar aquí, es que practicar un amor constante refleja integridad, pero habla también de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está nuestra relación diaria con Él? No podemos pensar que podemos ser hombres y mujeres íntegros con un amor que sea cada domingo. Es decir, que amemos a Dios, nos acordemos de Él cada domingo en la iglesia. O por consiguiente, querer ser íntegros, querer ser personas eh, íntegras delante de Dios, solamente leyendo la palabra y buscándolo a Él los domingos en la mañana. Eso es muy difícil, casi imposible. Dios anhela que ese conocimiento sea diario, que ese amor hacia Él sea diario, constante, único, que no... hay una pregunta importante que a veces nos pueden hacer y es ¿cuántas veces abres tu Biblia en la semana? Por lo menos. Hay personas que dicen, no, yo la abro solamente los domingos. ¿O cuántas veces oras en la semana? ¿Cuántas veces te relacionas con Dios entre semana? Solo el domingo es complicado. Ser íntegros así es complicado. Pero cuando ese amor constante, constante, esa búsqueda de Dios constante, ese conocimiento que queremos de parte de Dios es constante, nuestras vidas pueden llegar a ser vidas íntegras delante de nuestro Dios. Así que un amor íntimo habla de nuestra relación con Él, pero el amar a los demás también habla, ese conocimiento íntimo también habla de cómo podemos compartir nuestra fe a las demás personas. Es importante tenerlo en cuenta, es importante poder eh, reflexionar en esto. Y es la conclusión que quiero que podamos llevar en nuestros corazones y que no se nos olvide. O puede comentárselo a otra persona. ¿Cómo puedo ser íntegro? ¿Cómo puedo ser un hijo, una hija íntegra delante de nuestro Dios? Y es mediante un amor constante hacia Él y con un conocimiento íntimo de parte de Él. Lo que pido de ustedes, dice el Señor, es misericordia. Basta de sacrificios, no más. No lo hagan de dientes para afuera. No quiero buenas acciones. No quiero que devuelvan la caja de pizza con el dinero y que al lado esté su amante y que al lado esté una persona que no sea su esposa. Es decir, no quiero que hagan buenas acciones cuando su corazón está alejado y haciendo cosas que no son de mi agrado. Basta de eso, no más. Conocimiento quiero. Es decir, conózcanme, no más holocaustos. El holocausto habla mucho de, sí, que es redimirte, pero es pasajero. Para que no haya más holocaustos, para que no tengan que venir a sacrificarme más cosas porque se equivocan en lo mismo, conózcanme, búsquenme, que lo que yo quiero es que ustedes cambien realmente, es decir, sean íntegros. Solo así, entonces podrán ser realmente hijos míos, realmente hijas mías. Así que, con base a eso, quiero que reflexionemos en esta mañana. Dios anhela que seamos íntegros hacia Él. ¿Cómo lo hacemos? Dos puntos importantes y sencillos de recordar. Amor constante hacia Él y mediante un conocimiento íntimo hacia nuestro Dios. ¿Cómo me baso en esto? ¿Me lo he inventado yo? ¿Se lo inventó la denominación? ¿Se lo inventó el pastor? ¿Se lo inventó la iglesia? No. Está basado en las Escrituras. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Fundamenta esta gran enseñanza de parte de Dios hacia nosotros. Que el Señor los bendiga.